Hola, hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me están escuchando? Buen día, doctor. Sí se escucha. ¿Todo Sí, bien? doctor. Ya, vamos a comenzar entonces la clase de grupo sanguíneo, que es el último tema de sangre. Ya la otra semana comenzamos con gastrointestinal, 3, 4 clases más y termina el programa para el segundo parcial ya está confirmado que va a ser el día 4 de septiembre, sábado 4 de septiembre. Así que para que vayan organizándose ustedes, programándose, ¿ah? Muy bien. Eh, Vamos a compartir aquí. Y otra cosa, antes que me olvide, este tema de grupo sanguíneo es un tema común en la parte teórica y en la parte práctica. Yo he juntado las dos diapositivas, los dos juegos de diapositivas y se va a dar en una sola clase que es esta, que es el mismo tema, ¿no? Es decir, una tratada del punto de vista teórico y otra viendo un poco la parte práctica, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar con grupo sanguíneo. Vamos a hacer una introducción de la transfusión de sangre. Fíjense que la transfusión de sangre es todo un procedimiento médico que tiene sus pasos a seguir, la verdad, y sigo admitiendo gente aquí todavía. Y hay que saberlo bien porque es parte de la práctica médica, ¿no? Entonces, fíjense que el esquema en el proceso de transfusión es un esquema bien descrito ya como un procedimiento médico. Es decir, el médico al prescribir una transfusión de sangre completa, porque usted puede transfundir la sangre completa, el plasma, concentrado de hematíes y plaquetas, concentrado de plaquetas. Entonces no hay solamente se puede transfundir sangre completa. Es decir, se puede transfundir la sangre completa, solamente los glóbulos rojos, solamente las plaquetas o solamente el plasma, ¿no? Entonces hay esos 4 tipos de transfusiones que hay, ¿no? Muy bien, entonces después que el médico hace la receta y entrega al personal de enfermería, esa receta va a ser procesada en el laboratorio respectivo del hospital, de la clínica, y va a ser encaminada al banco de sangre para que el banco de sangre, es decir, entregue las unidades de sangre que están siendo solicitadas y después fíjense que aquí en la figura, entonces la prescripción médica automáticamente va a un lugar aquí donde está el laboratorio, aquí se procesa el laboratorio, va una enfermera del laboratorio, una funcionaria del laboratorio y le saca sangre al paciente que va a recibir la transfusión. Y fíjense que aquí no sirve de nada el carnet de identidad, el brevet de la licencia de conducir, el, el carnet de la fraternidad, porque todo eso tiene grupo sanguíneo. Eso no sirve para nada. Pero cuando llega un paciente, por más grave que llegue a una unidad hospitalaria, tienen que hacerle un nuevo tipaje, porque nadie va a confiar en que esos grupos sanguíneos que le ponen allá en Seychip ahí o en cualquier otro lugar público tenga la calidad técnica y después pueda surgir un accidente transfusional grave y se pueda morir el paciente, solamente por una negligencia al no practicarle el nuevo tipaje cuando llega a la emergencia, ¿no? Entonces, este es un procedimiento de rutina que se te tiene que hacer en todo paciente grave, traumatizado o que vaya a recibir alguna unidad de sangre, glóbulos rojos, plaquetas o plasma. Muy bien, entonces ahí después que el banco de sangre ya tiene la unidad, va en la ambulancia esa unidad de sangre al hospital y ahí la enfermera ya se le aplica, le transfunde al paciente que ha sido
prescrito esa sangre. Aquí está el esquemita del proceso en sí que hay que seguir para transfundir sangre. Muy bien, vamos a la próxima vez. ¿Por qué que esto está parado aquí? Ahora sí. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí tenemos una información general. Es decir, lo que se requiere antes de la transfusión es ver el grupo ABO. Hay dos tipos de grupos sanguíneos. El sistema ABO y el sistema factor RH, que son dos grupos separados. ¿Ya? Entonces vamos a ver el uso, la determinación de estos grupos que se limitaban a la secreción de donantes para la transfusión sanguínea. Se ha determinado también que sirven para determinar paternidad e identificación en criminología. Entonces, ¿qué pasaba? Al comienzo, el tipaje de los grupos sanguíneos se utilizó única y exclusivamente para transfundir elementos de la sangre, ya sea sangre completa, glóbulos rojos, concentrado de plaqueta y plasma sanguíneo. Pero actualmente también se lo utiliza para determinar la paternidad cuando se está haciendo un proceso de investigación en el área civil por algún proceso civil que se está siguiendo y se necesita determinar la paternidad de las personas. Se utilizan también los grupos sanguíneos como una forma de identificación de los progenitores de esa persona. Y después se utiliza también en criminología. Bueno, puede ser que usted en una escena de un crimen hayan gotas de sangre y se quiere saber si esa sangre pertenece a la víctima o al presunto autor del homicidio o del herido. Entonces también sirve para identificar a un posible autor en un crimen de homicidio. Sigamos. Entonces los grupos sanguíneos, como ustedes saben, el sistema ABO clasifica grupos sanguíneos A, B, AB y O. Esos son los 4 tipos de grupos sanguíneos por el sistema ABO. Y después tenemos otro sistema, el sistema RH. RH viene de una abreviación de un mono, de una familia de monos que se identificó en el norte del África, arriba del Subsahara, es decir, arriba del desierto del Sahara. Ahí había una especie de mono llamada mono rhesus. RH se escribe R-H-E-S-U, rhesus. Entonces esos monos tenían este antígeno anti-RH. Se lo describió y se lo encontró también en la especie humana. Entonces de ahí viene el nombre, aquellas personas que tienen este antígeno rhesus, es decir, tienen el grupo sanguíneo RH positivo, y aquellos que no lo tienen son RH negativo. Muy bien, entonces sigamos. Hay otras personas que todavía están en la sala de espera. Esperen, lo voy a hacer entrar aquí la última vez que reciba los rezagados esto. Ya. Muy bien, entonces aquí para que ustedes sepan cómo se procesa el tipaje de sangre. Ahorita vamos a ver después, aquí están los portaobjetos, las láminas de vidrio con las gotas de sangre y cómo ustedes tienen que interpretar esos resultados en el laboratorio. Pero antes de nada quiero que aprendan, yo me he dado el trabajo de producir esta diapositiva espectacular, multicolor y multisigno, que le va a permitir a ustedes, es decir, memorizar y aprender todo lo relativo a los grupos sanguíneos, que siempre llevan a confusión, qué son los antígenos, qué son los anticuerpos, qué son los aglutinógenos, qué son las aglutininas. Desde ya sepan una cosa, dentro de la especialidad médica hay una rama que se llama la hematología, ¿ya? Que trata de problemas de la sangre. Entonces, en el campo de la hematología, es decir, los términos que se utilizan para designar un antígeno es aglutinógeno, y el término para designar un anticuerpo es aglutinina. Entonces, fíjense que el único campo de la especialidad médica de la hematología, que los términos antígeno y anticuerpo
son transformados en aglutinógeno y aglutinina. Entonces, cuando ustedes consulten alguna bibliografía donde estén esos términos, sepan de que son términos ya acuñados por la hematología y que se han hecho ya rutinarios en el campo de la medicina. Muy bien. Entonces decíamos, fíjense que este cuadro, en la columna de izquierda, aquí tiene ustedes con mi apuntador, están los grupos sanguíneos del sistema ABO. Entonces tenemos el grupo A aquí en verde, el grupo B en amarillo y el AB en naranja y el grupo O 0 en rojo. Entonces vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos grupos. Ya, déjenme que yo voy a poner el apuntador aquí y voy a transportar esta cosa aquí para que no nos moleste. Ya. Entonces decíamos lo siguiente. Vamos a agarrar otra vez el apuntador. Aquí tenemos el grupo A. El grupo A, ¿qué es lo que caracteriza a este grupo A? El grupo A tiene el aglutinógeno o antígeno, que es lo mismo A, y la aglutinina. Aquí está, aglutinógeno A es positivo. ¿Quién es el que está haciendo bulla aquí? A ver, usuario Zoom, ahí cierre su micrófono. Muy bien, ¿me escucha ahora? Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Es que había una interferencia ahí, había parece un micrófono abierto. Entonces decíamos rápidamente, el grupo A es positivo al antígeno A. Se lo voy a hablar como antígeno para que ustedes no se confundan, pero ya saben que antígeno es sinónimo de aglutinógeno y anticuerpo es sinónimo de aglutinina, como está aquí en el cuadro. Entonces, los del grupo A tienen el antígeno A, no tienen el antígeno B, tiene el anticuerpo anti-A, no lo tienen, está negativo aquí, y el anticuerpo anti-B lo tiene. Aquellos que tienen el grupo B en su sangre, no tienen el antígeno A, tienen el antígeno B. Fíjense que el antígeno va de acuerdo al grupo. Si es del A, tiene el antígeno A. Le han puesto el nombre del antígeno al grupo. Si es A, tiene el antígeno. Si es B, tiene el antígeno B. Entonces, por eso es que el A, fíjense aquí, tiene el antígeno A, no tiene el B. Y el B no tiene el antígeno A, pero tiene el antígeno B. Tiene el anticuerpo anti-A y no tiene el anticuerpo anti-B. Fíjense que el A no tiene el anti-A, porque si tuviera el anticuerpo anti-A, aglutinaría su propia sangre. Y el B, fíjense, no tiene el anticuerpo anti-B, porque si no, aglutinaría su propia sangre. Entonces, eso es muy importante que ustedes vean acá. El grupo AB, fíjense, como es AB, tiene el antígeno A, tiene el antígeno B, pero no tiene ninguno de las dos anticuerpos o aglutinina. No tiene ni el anticuerpo anti-A ni el anticuerpo anti-B. Y el grupo 0 es a lo contrario. No tiene ningún antígeno, ni el A ni el B, y tiene las dos aglutininas. ¿Ya? Aquí está. Entonces, aquí está el grupo 0, antígeno A no tiene, antígeno B no tiene, aglutinina anti-A tiene, aglutinina anti-B tiene. Entonces, esto es lo que tienen que saber ustedes de los grupos sanguíneos. Ahora, esto se va a trasladar a la parte práctica cuando ustedes vean estos cuadros de acá. Entonces, fíjense, aquí está la parte práctica. En el laboratorio, cuando hacemos la práctica de este tema que es grupo sanguíneo, vamos a tener estas láminas, cada laminita que ustedes ven ahí es un portaobjeto, una lámina de vidrio, portaobjeto. En esa lámina de vidrio, después que sacamos la sangre, funcionamos una vena, ¿ya?
o hacemos un pinchazo en la yema del dedo o en la parte del lóbulo de la oreja, etcétera, se hace el pinchazo con una lanceta y se saca una gotita de sangre. Esa gotita se puede poner en 3 lugares, fíjense, en la lámina de vidrio, en 3 lugares la misma gotita. Entonces, a cada una de esas gotitas, solamente para que ustedes vean, se le va a poner el reactivo específico que se compra en la importadora. Entonces hay un que se llama, el reactivo se llama anti-A, anti-B y anti-RH. Entonces, usted le pone, supóngase, a todas esas gotitas de la columna de la izquierda, le va a poner el reactivo anti-A, a todo el anti-B y a las otras el anti-RH. Fíjense que aquí el anti-RH no hay problema, porque usted le pone y todos han dado positivo. Fíjense que ha habido un grumo, se ha hecho un grumo ahí como unos coagulitos dentro de la gota de sangre, unos grumos, y quiere decir de que tiene el antígeno RH, por lo tanto es RH positivo. Entonces, toda esta hilera de acá. Entonces, vamos a leer el resultado de cada una de estas pruebas. Entonces, fíjense, aquí si nosotros en esta primera se le puso el anti-A y hizo grumo, o sea, es del grupo A. Y en el anti-B también hizo grumo. Entonces, ¿cómo es? ¿Es del A o del B? En este caso se hizo grumo con el anti-A, uno, y con el anti-B, el otro. Entonces se dice de que esta es una sangre del grupo AB. Y como ha dado también, ha hecho grumo aquí con el antígeno anti-resus, que es el RH, entonces en la lectura correcta de esta lámina con las 3 gotas es, esta es una sangre del grupo AB, RH positivo. Grupo AB, RH positivo. Ahora vamos a ver esta segunda lámina. Fíjense que aquí, con el anti-A, hizo grumo. Entonces, A. Aquí, con el anti-B, no hizo grumo. Quiere decir que es 0. Y acá el anti-RH hizo grumo. También es positiva. Entonces, esta sangre es del grupo A, RH positivo. Ahora vamos a leer esta tercera lámina. Fíjense que aquí, la primera gota donde se le colocó el reactivo anti-A, no hizo grumo. Entonces, no, es negativo. La segunda gota donde se le puso el anti-B, hizo grumo. Y la tercera gota con el anti-RH también hizo grumo. Entonces aquí, esta lámina se puede interpretar como esta sangre del grupo B, porque hizo grumo aquí con el antígeno B, y RH positiva. Entonces B, RH positivo. Y en último lugar, fíjense, la cuarta lámina, aquí no hizo grumo con el anti-A, no hizo grumo con el anti-B, y solamente hizo grumo aquí con anti-RH. Entonces esta sangre es de una persona O, porque no tiene ni el A ni el B, ¿ha visto? O RH positivo, porque fue positivo aquí en el RH, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera hemos visto ya cómo es la interpretación en la lámina de laboratorio. Aquí está el cuadro, esto tiene que sabérselo bien de memoria, porque esta es la base para que entiendan los grupos sanguíneos. Entonces, donante universal es aquel donante que por las características de su grupo AB puede donar a todos los receptores. Entonces, fíjense que el donante universal es aquel del grupo AB RH negativo. El donante universal de sangre total o de concentrado de hematíes tiene que ser del grupo ORH negativo. Entonces, ese puede donar a cualquier tipo de sangre. Ahora, el donante universal de plasma, ya no sangre, plasma, es del grupo AB. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos el procedimiento de plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? Es cuando se extrae con una máquina especial del organismo de la persona, del donante, se extrae la sangre. Y al extraerle la sangre,
por ejemplo, ellos van a precisar solamente de la parte de glóbulo rojo, concentrado de glóbulo rojo, o va a precisar solamente plaqueta, o va a precisar solamente plasma. Normalmente, si precisan solamente plasma, entonces agarran esa sangre que está siendo recolectada y se quedan con el plasma y le vuelven a inyectar por otro conducto al mismo paciente, por otro tipo de conexión, los glóbulos rojos, que no los necesita. Entonces, ese se llama plasmaféresis. Es así como se saca, ustedes han visto que los pacientes con COVID grave que estaban en terapia intensiva necesitaban plasma de personas que ya habían tenido COVID y se habían curado y tenían los anticuerpos ahí en su plasma. Entonces, en el banco de sangre le hacían este procedimiento llamado de plasmaféresis, donde fíjense ustedes aquí en el dibujo, por este lado caramba. Por este lado se recolecta la sangre, fíjense, aquí dice extracción de sangre externa. Entonces por aquí está viniendo la sangre. Voy a poner mi apuntador para que me siga. Entonces aquí dice extracción de sangre, por aquí le saca la sangre de la vena. Aquí hay una máquina, fíjense, separación de la sangre del plasma. Entonces en esta máquina se separa la sangre del plasma. O sea, ¿qué quiere decir? La parte líquida, que es el plasma, se queda aquí y sale por este lugar para ser recolectado en una bolsita de plástico, ¿de verdad? Igual que la sangre completa, pero en este caso solamente de la sangre completa quiere extraer el plasma, la parte líquida. Y ahí esa misma máquina, por otra conexión, devuelve los glóbulos rojos a la sangre del paciente ese que dio el plasma, ¿ya? Entonces, ese procedimiento dura 45 minutos. Fíjense que es medio larguito, casi una hora. Porque la extracción de sangre en 10 minutos le sacan sangre, si fuera para donar sangre completa. Pero ya para donar plasma, fíjense que se necesita un aparato especial que separe los glóbulos rojos del plasma y los glóbulos rojos lo devuelva al paciente que está ahí en la camilla. ¿De verdad? Eso se llama plasmaféresis. Sigamos. Entonces aquí hay una donante, fíjense que está donando sangre. Y aquí tenemos qué ocurre con mi sangre después de donar. Después entonces usted hace la donación de sangre, ¿cuál es el procedimiento de ese banco de sangre? La sangre se somete a una serie de exámenes, determinación del grupo sanguíneo. Después determinación de anticuerpos irregulares, determinación de sífilis, determinación de SIDA, determinación de hepatitis B y C. Entonces, fíjense esa batería de exámenes que le hace a la sangre que ha sido donada antes de enviarla a las transfusiones a los hospitales y a las clínicas. Es decir, le hace exámenes si no tiene hepatitis B o C, si no tiene SIDA, si no tiene sífilis, si tiene algunos anticuerpos irregulares, etc. Entonces, toda esa batería de exámenes, ya la sangre sale con un control de calidad ahí del banco de sangre, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, en el banco de sangre, la sangre se separa en concentrado de Matías, que son los glóbulos rojos, concentrado de plaqueta, plasma fresco y la sangre total. Pero fíjense que la sangre total se puede descomponer en plasma, en plaqueta, en glóbulos rojos y sangre total. O sea, 4 tipos de transfusiones se pueden hacer con los elementos que están en la sangre. Sigamos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la patología, una enfermedad ligada a un trastorno de los grupos sanguíneos. ¿Y cuándo es? Cuando la madre es RH negativa y el hijo es RH positivo, o sea, probablemente el hijo ha salido al padre y es RH positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, en el momento que la sangre materna se ponga en contacto con la sangre fetal, va a desarrollar una reacción, es decir, porque la sangre materna es RH negativo, o sea, no tiene el antígeno RH. Y el niño es RH positivo, o sea, tiene el antígeno RH. Entonces, si se pone en contacto, inmediatamente el organismo materno produce un anticuerpo para bloquear, para destruir ese antígeno que está en la sangre del niño. Y
Ahí lo destruye completamente los glóbulos rojos y el niño sale ictérico, amarillo patito sale. Y esa ictericia intensa lleva a un síndrome neurológico gravísimo que es el kernicterus, con K, kernicterus, y entonces impregna los núcleos basales del cerebro y ese niño tiene problemas serios y generalmente es fatal eso, esa eritroblastosis fetal. Por eso es que esa eritroblastosis fetal, ya la vamos a ver, se puede prevenir. ¿Y cómo? Primero, evitando en el primer parto, generalmente es cuando se produce el contacto de la sangre materna con la sangre fetal. En ese primer parto normal, ahí se produce la sensibilización de la madre, que se llama. O sea, el contacto del RH negativo con el RH positivo y hace que se produzca la hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces, generalmente el 80%, 90% del primer parto no pasa nada, pero ya esa madre para el segundo o tercer parto queda sensibilizada y ya todos los niños van a salir con el kernicterus, con la ictericia esa intensa y probablemente con muerte fetal. Entonces, para evitar eso, hay que hacerle una inyección que se llama RhoGAM. RhoGAM es una inyección que la primera dosis se hace después de la 28 semanas, de la primera 28 semanas del embarazo, ahí se le hace la primera dosis. Y la segunda dosis se hace 72 horas después que nació el niño, ¿ya? Y de esa forma se evita esta enfermedad llamada eritroblastosis fetal. Vamos a leer. La eritroblastosis fetal, también llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, es un trastorno sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes. En la mayoría de estos casos, una diferencia en el tipo RH, incompatibilidad RH, provoca la enfermedad. Esto ocurre solo cuando la madre tiene sangre RH negativo y el feto sangre RH positivo, heredada del padre. Entonces, lo mismo que yo les había dicho, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, aquí, fíjense, está el aspecto con lo que nace el niño cuando hay un kernicterus o una eritroblastosis fetal. Fíjense que el niño nace con una ictericia intensa, fíjense el color amarillento que toma la piel, la mucosa bucal, la palma y planta de las manos. En este caso es un amarillo intenso que lleva al kernicterus. Fíjense acá arriba dice la palabra kernicterus, que es el síndrome neurológico que impregna con bilirrubina, que es el pigmento biliar, en el sistema nervioso central y puede llevar al óbito a este niño. Color amarillento de los ojos, de la ictericia, color amarillento de la piel, por exceso de la bilirrubina, que lleva a este síndrome neurológico llamado kernicterus y puede matar al niño. Entonces, para salvar a ese niño hay que hacer la desensibilización que yo le decía con el RhoGAM en 2 inyecciones. A los 28 semanas del embarazo se hace la primera dosis de RhoGAM y después de las 72 horas del parto la otra dosis para prevenir el kernicterus, ¿ya? Si el niño ya está con el kernicterus, hay que hacerle una exsanguinotransfusión que se llama, o sea, es decir, sacarle toda esa sangre que tiene, que ya no hay glóbulos rojos porque todos están embolizados, se saca el plasma nomás amarillo, patito, y se le mete otra sangre nueva, de su mismo grupo sanguíneo, por supuesto, y eso a veces se consigue salvar a esos niños, pero un alto porcentaje muere. Sigamos, aquí el tratamiento. Entonces, transfusión de sangre al feto a través del cordón umbilical, que era lo que yo le decía, o provocar un parto prematuro en la medida en que el feto tenga sus pulmones desarrollados con el fin de evitar que la eritroblastosis fetal empeore el cuadro. Entonces, si el feto llega a un feto que tiene un alto peso, ya está más o menos maduro, y se puede provocar el parto, o sea, adelantar el parto a través de un parto inducido que se llama, se hace. Pero muchas veces el niño todavía es pequeño, tiene un bajo peso corporal y está inmaduro, los pulmones todavía no se han expandido por falta de surfactante, que es una sustancia que se produce en el pulmón. Entonces ahí no se puede inducir el parto para adelantarlo, entonces hay que seguir esperando
y ya las consecuencias son graves de la eritroblatosis fetal. Muy bien, prevención de la eritroblatosis fetal. En el pasado la incompatibilidad de RH era un problema muy serio. Afortunadamente se han logrado avances médicos significativos para prevenir las complicaciones asociadas con la incompatibilidad de RH y tratar a recién nacidos afectados por este problema. Casi todas las mujeres con sangre RH negativa se identifican en los primeros meses de su primer embarazo, detectado mediante un simple análisis de sangre. Si una mujer es RH negativa y no está sensibilizada, los médicos le administrarán 2 inyecciones de globulina hiperinmune RH, conocida como ROGAM, durante el primer embarazo. La primera inyección se da alrededor de las 28 semanas del embarazo y la segunda dentro de las 72 horas después del parto. Entonces, fíjense que aquí está todo lo que yo les había descrito anteriormente. Esa es la prevención de la eritroblatosis fetal y que ustedes tienen que saber, ¿no? Muy bien. Mitos o verdades sobre la transfusión de sangre, sobre la donación de sangre. Fíjense que hay muchos mitos con relación a la donación. ¿Cuáles son los mitos? O sea, cosas que le han metido a la cabeza por mala información y que la gente debe saber de que eso es falso. Primero, la sangre solo se necesita en momentos de crisis, desastre o guerra. Eso es mentira, porque la sangre se necesita en muchas enfermedades graves y no hay que esperar una guerra o un desastre para donar, porque hay muchas otras situaciones que los pacientes precisan. Segundo, si tengo tatuajes o perforaciones, no puedo donar. Mentira. Con tatuajes y todo se puede donar. Debes estar en ayuno. También mentira. Hay que más bien tomar un desayuno reforzado, sin alimentos grasos, sí, 2 horas antes de la donación de sangre para no sentir mareo o alguna cosa por falta por hipoglucemia, o sea, por disminución del azúcar en sangre. El donante se contagia de VIH o otra enfermedad. Eso es mentira. Toda la donación se hace con elementos esterilizados, agujas, jeringas esterilizadas y todo eso, y no puede haber ningún contagio de VIH o otra enfermedad. Otro, adelgaza o engorda. Mentira, ni adelgaza ni engorda. Tercero, debilita. Tampoco la cantidad de sangre que se saca de 300 a 400 mililitros no da para debilitar a nadie. Al menstruar no puede donar, también eso es mentira. Pierde mucha sangre al donar, mentira, 300 400 miligramos no hay ningún problema. Verdades, se necesita todos los días para cirugía, tratamientos plásticos, accidentes, anemia, cáncer, etc. Entonces, esas son verdades. Puede donar a partir de 1 año, no es necesario, solo se recomienda no comer alimentos horas antes, se recomienda un buen desayuno para evitar 2 horas antes de la donación para evitar mareo o alguna cosa, ¿no? Por el estilo. Después tenemos, no se puede contagiar de ninguna enfermedad, como habíamos dicho, no afecta al peso corporal, el organismo se encarga de reponer la sangre, al día siguiente ya tiene un volumen normal, no hay impedimento, donar 450 mililitros de sangre, se repone rápidamente. Entonces, esos son los mitos y las verdades con relación a la donación de sangre. Muy bien. Con eso entonces tendríamos ya avanzado este capítulo. Si tienen alguna preguntita, adelante. Si no hay preguntas, entonces ya saben, ¿no? El día 4 de septiembre es el segundo parcial. Con eso, con esta clase de hoy día, hemos terminado la parte de sangre y nos faltan unas 3 o 4 clases que se van a dar en las 2 semanas subsiguientes. Tenemos 2 clases por semana. Entonces, ahí terminamos la parte de gastrointestinal y entonces el temario sería la parte de hormonas, o sea, la parte de endocrinología, toda la parte de endocrinología, toda la parte de sangre y toda la parte de gastrointestinal sería el temario que entraría en el segundo parcial. Ahí ustedes lo van a ver, está en forma secuencial, ustedes entran a la plataforma, ahí está secuencialmente todos los temas que entran al segundo parcial, ¿ya? Entonces, entre el cuestionario del primer parcial y el cuestionario del segundo parcial, está toda la temática que va a entrar en el segundo parcial. No hay donde perderse, pero cualquier cosa yo les puedo dar los temas, pero son exactamente los que están ahí en la plataforma. ¿Está ok? Muy bien. Si no hay pregunta, alguna duda.
Muy bien, si no hay preguntas, entonces un abrazo grande, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Ok. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. ¿Aló? Ah, ¿qué tal, Frankie? ¿Qué novedades?